Alfajores Cura Brochero, un alfajor que te hace bien y hace bien. El Papa Francisco recibió en la Sala Clementina, en el Palacio Apostólico Vaticano, a los 300 participantes de la conferencia internacional convocada en el tercer aniversario de lo que ha sido la promulgación de la carta encíclica Laudato Si. En su discurso, el Papa Francisco recordó lo que ha sido la cumbre, la COP24 sobre el clima, que va a celebrarse el próximo mes de diciembre en Polonia. Es el lugar elegido con la esperanza de que llegue a ser un hito en el camino trazado por el Acuerdo de París del año 2015. El Papa Francisco recibió a los participantes de la conferencia internacional convocada en el tercer aniversario de la promulgación de la carta encíclica Laudato Si. En su discurso de bienvenida, el Santo Padre, además de recordar la cumbre COP24 sobre el clima que se desarrollará en diciembre próximo, recordó que para impedir el peligro real de dejar a las generaciones futuras escombros, desiertos y suciedad, es necesario una acción orgánica y concertada de ecología integral. Por otra parte, el Papa manifestó su deseo de que eventos como el Summit sobre la acción global para el clima, que se llevará a cabo del 12 al 14 de septiembre en San Francisco, Estados Unidos, ofrezcan respuestas adecuadas, recordando que también las instituciones financieras tienen un importante papel que desempeñar. De ahí que el pontífice haya afirmado la necesidad de un cambio del paradigma financiero a fin de promover el desarrollo humano integral. Porque, como dijo textualmente, las organizaciones internacionales, como por ejemplo el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, pueden favorecer reformas eficaces para un desarrollo más inclusivo y sostenible. Y manifestó su esperanza de que la finanza vuelva a ser un instrumento finalizado a la mejor producción de riqueza y al desarrollo. Tutti sappiamo che molto deve essere fatto per l'attuazione di quell'accordo. Tutti i governi dovrebbero sforzarsi di onorare gli impegni assunti a Parigi per evitare le peggiori conseguenze della crisi climatica. La riduzione dei gas serra richiede onestà, coraggio e responsabilità, soprattutto da parte dei paesi più potenti e più inquinanti. È necessario uno spostamento del paradigma finanziario al fine di promuovere lo sviluppo umano integrale. Le organizzazioni internazionali, come ad esempio il Fondo Monetario Internazionale e la Banca Mondiale, possono favorire riforme efficaci per uno sviluppo più inclusivo e sostenibile. El Vaticano publicó detalles del próximo viaje del Papa Francisco, este viaje que realizará a Lituania, Letonia y Estonia desde el 22 al 25 de septiembre y en el que se celebrarán encuentros ecuménicos. Se reunirá con las comunidades católicas, visitará el llamado Museo de las Víctimas del Genocidio de Vilna y además Francisco llega a los países bálticos cuando se cumplen los 25 años de la primera visita del Papa polaco, estamos hablando de San Juan Pablo II, a esos países y los 100 años de la primera declaración de la independencia de Rusia de las tres repúblicas. El Papa Francisco visitará a los países bálticos del 22 al 25 de septiembre de 2018, visitando las ciudades de Vilna y Kaunas en Lituania, Riga y Aglona en Letonia y Tallinn en Estonia. Tanto en Vilna como en Riga y en Tallinn, el Santo Padre se reunirá con los presidentes de los tres países, así como con las autoridades, la sociedad civil y el cuerpo diplomático de cada estado. El Papa visitará el Santuario Madre de la Misericordia en la capital de Lituania y la catedral, donde encontrará a los jóvenes del país. En el programa se destaca la visita a Kaunas, en donde el pontífice celebrará la misa y rezará el Ángelus en el Parque Santacos, el domingo 23 de septiembre por la mañana, y por la tarde visitará la catedral, donde se reunirá con los sacerdotes, religiosos, consagrados y seminaristas, y orará en el Museo de las Víctimas del Genocidio en Vilnius.
En tanto, en Riga, capital de Letonia, el pontífice celebrará un encuentro ecuménico en el Rigas Doms, visitará la catedral y presidirá la Eucaristía en el santuario de la Madre de Dios de Aglona. El último día de su viaje a los países bálticos, el Papa Francisco participará en un encuentro ecuménico con los jóvenes en la Iglesia Luterana de San Carlos, otro encuentro con los asistidos por las obras de caridad de la Iglesia en la Catedral de los Santos Pedro y Pablo, y celebrará la misa en la Plaza de la Libertad. Pese a su cercanía y a ser siempre asociados como países bálticos, los tres son muy diferentes entre ellos en el ámbito religioso. Lituania es un país que, pese a la cercanía con Rusia y al paso del comunismo, se mantiene mayoritariamente católica, con un 70% de la población, de la cual la mayoría es practicante. Por su parte, en Estonia, la Iglesia Católica es una minoría prácticamente testimonial. Apenas hay 6.000 católicos, y este es considerado el país más ateo del mundo, con más de un 80% de personas que se declaran sin religión. Mientras tanto, Letonia se sitúa entre ambos. Allí conviven importantes comunidades ortodoxas y católicas, siendo un 25% de la población declarada católica. También existe una minoría importante protestante, así como de no creyentes. Actualmente, estos países son un foco de fricción entre Rusia y la OTAN, donde los países de la Alianza Atlántica mantienen tropas y vigilancia aérea ante la influencia expansionista de Vladimir Putin. El Papa Francisco realizó un viaje a la ciudad italiana de Bari. Se trató de un viaje eminentemente ecuménico de reflexión y de oración por la paz. Recordemos que Bari alberga las reliquias de San Nicolás y es un lugar sagrado, una presencia de Oriente en Occidente, un lugar de peregrinación y también un puerto de esperanza. En el lugar, el pontífice junto a 10 líderes católicos, ortodoxos y luteranos oraron a su manera y según su propio rito por la paz en esa región y por los cristianos también víctimas de persecuciones y al borde de desaparecer de Medio Oriente. El Papa Francisco viajó a Bari, una ciudad del sur de Italia que custodia las reliquias de San Nicolás y que ejerce de ventana a Oriente para rezar por la dramática situación de los cristianos en Oriente Próximo. Luego de su arribo, el Santo Padre participó en una jornada de reflexión y oración junto con los jefes de iglesias y comunidades cristianas de esa región. En la ocasión, el Santo Padre destacó la importancia de una región donde se conservan ritos antiguos únicos e inestimables riquezas del arte sacro y de la teología. Allí pervive la herencia de los grandes padres en la fe. Esta tradición es un tesoro que hemos de custodiar con todas nuestras fuerzas, porque en Oriente Medio están las raíces de nuestras mismas almas. En varias ocasiones, Francisco ha manifestado su temor ante la posible desaparición de los cristianos de Oriente Medio, cuna del cristianismo y tema central de los debates. El riesgo de que desaparezcan los cristianos tras años de hostigamiento genera alarma, según los datos del Foro Internacional Cristiano divulgados a finales del 2017. Según este estudio, la situación de violencia en esa zona de la geografía mundial y la radicalización del Islam son las principales causas de la desaparición de los cristianos. Esta situación se vio reflejada en la homilía que brindó el Papa al final de su visita. Guerra, violenze, distruzioni, occupazioni e forme di fondamentalismo, migrazioni forzate e abbandono, il tutto nel silenzio di tanti e con la complicità di molti. Il Medio Oriente è divenuto terra di gente che lascia la propria terra e c'è il rischio che la presenza di nostri fratelli e sorelle nella fede sia cancellata. L'indifferenza uccide e noi vogliamo essere voce che contrasta l'omicidio dell'indifferenza.
Vogliamo dare voce a chi non ha voce, a chi può solo inghiottire lacrime, perché il Medio Oriente oggi piange, oggi soffre e tace, mentre altri lo calpestano in cerca di potere e ricchezze. Falleció el pasado jueves 5 de julio en los Estados Unidos el cardenal Taurán, que fue el presidente del Pontificio Consejo para el Diálogo Interreligioso. El purpurado tenía 75 años y había viajado para tratarse por la enfermedad del Parkinson. El 13 de marzo del año 2013 fue Taurán quien anunció desde el balcón central de la Basílica Vaticana la elección del Papa Francisco al mundo. Annuncio vobis gaudium magnum, habemus papam. El día 12 de julio a las 10:45, en el altar de la Cátedra de la Basílica Vaticana, se celebraron las exequias del cardenal Jean-Louis Taurán. El cardenal Sodano, quien presidió el funeral, destacó la gran figura del sacerdote, obispo y cardenal, que dedicó su vida al servicio de la Santa Sede, de la Iglesia y últimamente al diálogo con todos los hombres de buena voluntad. El Santo Padre se dirigió a la Basílica al término de las exequias para presidir el rito final. Y ya llegamos al fin de esta edición de Francisco a Diario. Lo adelantamos ya al comienzo del programa. Es un tiempo de verano en Europa, un tiempo de vacaciones, pero no por eso un tiempo menos movido. Algo para rescatar de lo que ha sido la actividad de Francisco, seguimos admirándonos por su paso incansable. Primero por su corazón orante, pastor, y esto lo da cuenta no solamente de su visita a Bari, allí esta ciudad italiana, donde en el marco de un encuentro ecuménico sigue orando Francisco por la paz. Es un testimonio de fraternidad y, por qué no, también de esperanza. En esta paz que vamos buscando todos, no solamente él, nos deja un legado. Y también reconocer cómo sigue su búsqueda en este llamado a poder ser casa, ser hogar. Tomamos como punto de referencia esta Eucaristía que él compartió recordando su paso por Lampedusa, un lugar allí en Italia, cerca del Mediterráneo, lugar donde llegan muchos migrantes, emigrantes y refugiados. Yo creo que Francisco nos sigue dando esta hermosa posta para no dejar de orar y, sobre todo, un hermoso signo de fraternidad. Gracias a cada uno de ustedes que nos han acompañado. La cita es la semana próxima aquí en Francisco a Diario.